Los retos del gabinete Martos son pocos, pero a la vez son los vitales, los que necesitamos en este momento. Son, a nuestro juicio, dos anclas, dos grandes columnas: la vida y el empleo. La vida es la estrategia sanitaria contra el coronavirus y todo lo que viene a continuación, los médicos, los hospitales, las camas UCI, etcétera, 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 y el empleo, ¿no? La reactivación económica, los sectores productivos, las políticas laborales, etcétera, ¿no? Por allí. Creemos que la estrategia debe ir por allí, el discurso debe ir por allí. Vamos a hacerle las consultas justamente sobre estos retos que enfrenta el gabinete Martos después de la caída de Cateriano con Ana Jara. Ella fue presidenta del Consejo de Ministros y sin duda su experiencia cuenta. Ana, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Un placer saludarte, Jaime. A la Muchos distancia. Cariños para ti y para todos Igual. los televidentes a través de la señal de RPP. Bueno, decía yo en la presentación que hay dos columnas vertebrales aquí, ¿no? Quizá Cateriano, en fin, tomándolo como cosa reciente y para mirarla con mucha atención y delicadeza, se explayó en muchos puntos y no ahondó en lo literalmente vital. ¿Cuáles son para usted los retos de este gabinete de cara a esta presentación que tiene como plazo 30 días? ¿Coincide con nosotros la vida y el empleo o hay algo más que se nos está pasando? No, sin duda. Creo que la ciudadanía y la clase política está clara en el sentido de que la prioridad de este gobierno debe ser atender la salud pública, ponerse como derrotero, que podamos sobrevivir y llegar con vida al 2021. Eso implica tomar medidas inmediatas, tener un plan estratégico que ofrecer a la representación nacional en el Congreso, que nos diga de qué manera, cómo y cuándo van a poder lograr paliar esta expansión de la pandemia del COVID-19 y evitar que se sigan produciendo la muerte de miles y miles de peruanos. Y ya lo ha dicho hace unos segundos el flamante primer ministro general Walter Martos, que va a ser un gabinete pragmático, va a ser un gabinete que no está apuntando a planes de mediano y largo plazo, sino de planes de acciones inmediatas y que son las que él va a exponer al Congreso de la República sin desatender el tema de la economía. Que dicho sea de paso, Jaime, para el tema de la economía, estando ya en caída libre, necesitamos medidas al mismo estilo del Código Azul, que es un sistema de atención a los pacientes que presentan paro cardiorrespiratorio. Hay que reanimar la economía del país. Y creo que son los dos pilares principales, el tema de salud pública y la reactivación de la economía, pero en ese orden, no debemos desenfocarnos. Además, Jaime, no se puede prometer en estas circunstancias inéditas para el país el oro y el morro. Este es un gobierno de salida. Le quedan apenas menos de 12 meses de gestión y tenemos que pararnos y establecer bien, marcar bien la cancha de lo que podemos y no podemos hacer, porque lo demás será distraer los esfuerzos y no enfocarnos en lo que es necesario. Cuando se expone ante un Congreso, y usted eso conoce y lo conoce bien, además con experiencia férrea, uno tiene que guardar ciertas formas, leer lo que los congresistas pueden estar queriendo, pretendiendo, pensando incluso, ¿no? Intuyendo, adivinando, o también conversando, que como decía Prialé, no es pactar. ¿Cuál es el mejor consejo que usted le daría a Walter Martos? Yo le aconsejaría al primer ministro ir con un plan que nos muestre primero la realidad del país, ir con la verdad, no tratar de utilizar un lenguaje retórico que alargue necesariamente un discurso que exponga el plan de gobierno de cara a los próximos 12 meses en el país, que vaya con cifras reales, que vaya con una actitud dialogante, que sepa escuchar, que no pise el palito, porque durante el debate, él desde formación castrense, se van a producir sin duda desencuentros y se le va a enrostrar
pasivos de la actual gestión del presidente Martín Vizcarra, y él debe tener la suficiente muñeca política para saber capear el temporal de ese debate. Yo estoy segura que se le va a otorgar el voto de confianza a este gabinete, Jaime. Yo no digo que va a ser una votación abrumadora, pero lo que cuenta en la práctica son los votos a favor, no los votos en abstención. Y claro, ha sucedido de forma histórica con el gabinete cateriano que los votos en contra frente a un gabinete no logró obtener la investidura. Es un hecho que no tiene un antecedente en los últimos 20 años de la historia republicana del Perú, pero lo que debe apuntar el general Matos es ir con un discurso sincero, un discurso que se ajuste a la realidad nacional, con medidas concretas, un discurso corto, que sepa atender los requerimientos de los congresistas de provincia, porque hay algo que, Jaime, yo he venido diciendo durante el día. Más allá de que el presidente Vizcarra quiera, al haber designado a Walter Martos, darnos una imagen de una persona que ha estado en la cancha atendiendo los requerimientos logísticos del tema de la pandemia del COVID-19, es la experiencia que Walter Martos ha obtenido haciendo una labor concatenada, interactuando con nuestras autoridades subnacionales. Él ya tiene sin duda mapeada las necesidades de los 130 congresistas del Parlamento. Él sabe qué necesita Cajamarca, qué necesita Tacna, qué necesita Ica, qué necesita Huánuco. Él ya conoce, ha trabajado. Los congresistas hacen un trabajo en pared con sus alcaldes y sus gobernadores regionales. Él está yendo, te lo aseguro, Jaime, con acciones concretas. Él va a ir a decir, esto necesitamos hacer. Claro. Y además, en su disertación final, él tiene que saber absolver lo que la representación nacional está esperando de él. Porque si vamos en la parte final, en el rush final, en el cierre de su discurso ante la representación nacional, a repetir lo mismo que ha dicho en la parte inicial, no va a abonar mucho para que se pueda alzar con la investidura. Pero yo creo que sí lo va a lograr, porque 2 veces que se niegue la confianza a un gabinete ministerial, lo dudo mucho de los partidos políticos que aspiran a ser gobierno en el 2021. No creo que quieran cargar ese pasivo, no creo que quieran cavar su tumba para el 2021. Claro. Ciertamente ese es un elemento, digamos, importante en la proyección y lo que le depara al gabinete Martos, pero ¿no? En este corto pero agitado historial de este nuevo Congreso, uno nunca sabe, ¿no? Las cosas que se han visto son alucinantes, real, maravilloso. Incluso hay quienes han dicho, y esto es, digamos, la nimiedad, ¿no? Pero hay quienes han dicho que no, que hay una ojeriza por allí, ¿no? Encubierta contra Martos porque él les negó el avión para la sesión descentralizada en Arequipa, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero más allá de ese hecho, que yo no sé, con este Congreso yo no sé, ojalá reflexionen, pero el tono del señor Merino le produce algún tipo de reacción. Quiero decir, el señor Merino en las últimas horas ha salido con un ánimo bastante confrontacional, casi devolviéndole el pecheo al presidente Vizcarra en diferido, y yo no sé si ese ánimo puede influir en los demás congresistas a comenzar a ver por qué ratificaste a Benavides, ¿no? Si Benavides está siendo interpelado, o lo interpelamos o lo censuramos. Y mañana deben decidir si es que interpelan también a María Antonieta Alba en el Ministerio de Economía y Finanzas, quien, por cierto, ha sido ratificada. Estos 2 ministros para usted, más el ánimo del señor Merino, ¿son un escollo para el gabinete Martos y el voto de confianza? Yo creo que vamos a tener 2 escenarios políticos, Jaime. El voto de investidura, el voto de confianza le será otorgado al gabinete Martos. Otro escenario será la interpelación ya de estos 2 ministros, tanto el de Educación como la ministra de Economía. Pero tampoco no creo que se llegue a la censura. Sí va a haber un desgaste político, va a ser un debate que seguramente va a golpearlos mucho, pero al final
continuarán siendo parte del gabinete. Yo creo que la reacción del presidente del Congreso, Merino, fue porque él se sintió acorralado. La calle ardía, la calle estaba caliente. ¿Cómo se había negado el voto de investidura a un gabinete en plena pandemia? Claro. Independientemente que hubiese sido Pedro Cateriano. Y además, con ese trascendido que de alguna manera el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, asintió que había sido un poco conminado a desembarcar al ministro de Economía del gabinete para que él pueda finalmente obtener la confianza, se sintió como un chantaje, ¿no? Él, por supuesto, ahora ya ha puesto paños fríos, ha dicho que él no ha utilizado esos términos, pero se incendió la pradera. Entonces, sí, Merino, al sentirse acorralado, ha salido también a dar declaraciones en caliente. Pero ojo, yo le escuché ayer a Manuel Merino decir que si el presidente del Consejo de Ministros que designase Vizcarra, o presidenta, porque había también la posibilidad que fuera mujer en ese momento, llegaba con una actitud humilde al Congreso, explicaba lo que iba a hacer de forma práctica, él estaba seguro que los congresistas le iban a dar el voto de confianza. Él ahí ya ha adelantado un posible escenario. Gestos, Jaime. El día de hoy, la cuenta Twitter del Congreso de la República saluda, como son, digamos, las buenas formas en política, la designación del gabinete Martos, pero le augura hacer un trabajo coordinado, un trabajo en alianza con el Congreso de la República por el bien del país. Están entre líneas adelantando que están poniendo, como lo ha expresado también el jefe del Estado en horas de la mañana, al Perú por delante. Finalmente, creo que estamos alcanzando la luz al final del túnel, que en esta coyuntura tan difícil para los peruanos, donde mueren los peruanos, gente que ya no tiene trabajo, gente que ya no tiene ahorros, los ahorros se esfumaron, ya no existen, gente que está enterrando a sus muertos sin vivir el duelo porque no se pueden despedir de ellos, no podemos darnos el lujo de ver cómo arriba los dos poderes del Estado se agarran a pestañazos. Creo que ya finalmente, después de este desencuentro con el gabinete cateriano, tanto el presidente del Congreso, Manuel Merino, como el gabinete de Martos, que ya tiene un contacto con los congresistas, alcaldes y gobernadores regionales, harán finalmente ese trabajo coordinado que se necesita. Yo no lo veo tanto a Martos que haya sido elegido porque el hombre tiene experiencia en la cancha, se ha echado al hombro el tema de la pandemia del COVID junto con Pilar Macetti y antes Víctor Zamora, sino porque él ha ido de forma sigilosa, con un perfil muy bajo, haciendo un trabajo político al interior del país. Y yo no perdería de cuenta que en el futuro él incursione inclusive en política. Porque ¿así? ¿Dónde lo ve? La imagen de una persona disciplinada, ordenada, que le resuelva sus problemas y que tenga esta posición desde la posición de un premierato que tiene que ver de forma transversal con todos los temas del sector público y el trabajo concatenado con los gobiernos subnacionales, y que pueda ser un cuadro político futuro si lo sabe hacer bien. Si lo sabe. Pero le preguntaba, ¿dónde lo ve? ¿En qué arenas podría moverse? ¿En las mismas? ¿En algún cargo ejecutivo? ¿O ya incursionando en política en serio? Dependiendo cómo sea su performance como primer ministro. Si él si lo necesita, no sé, pues la organización política que vea que habiendo hecho un trabajo resaltante, un trabajo que lo recuerde el pueblo, se le requiera como nuevamente ministro de Estado en el futuro o como congresista, seguramente él podrá entrar en esa experiencia política de ser congresista de la República. Pero bueno, nos estamos adelantando a un escenario todavía incierto. Pero yo... Primero lo primero, salgamos de esta crisis sanitaria, evitemos la caída libre de nuestra economía, garanticemos elecciones sin interferencia de poderes, porque por ahí también... Que no mueran más peruanos. Algún malestar de cierto sector de la opinión pública que señala que un jefe del gabinete militar va a entregar la posta a un gobierno democrático justo en nuestro aniversario del bicentenario de nuestra independencia nacional, pues es cuando ahora se debe demostrar que es un gobierno democrático que nos garantiza, independientemente de la formación
instructiva del jefe del gabinete o el presidente del Consejo de Ministros, que está en la capacidad de entregar la posta y hacer que sean elecciones libres y democráticas en una fecha tan especial para todos los peruanos como el aniversario de nuestro... El bicentenario, ¿no? El 21. Yo creo que todas estas dudas que puedan generarse las va a despejar el general Martos. Yo tengo confianza que él hará una gestión esforzada, pero primero, que se alce con el voto de investidura y esperemos un discurso no largo, un discurso corto, que vaya directo a la yugular, que nos diga qué tiene pensado hacer, que vaya con humildad, que vaya con un discurso realista y que se adelante, ¿no? Que vaya con un paso adelante señalándonos las necesidades de las regiones que tanto se espera escuchar. Le quería preguntar, Ana, una cosa más, perdóneme. Nos enfoquemos a la diversificación productiva porque exactamente. Pero no gane el tiempo, Ana. Solamente una cosa adicional, no quiero dejarla pasar. Es cierto que lo que necesitamos es medidas al corto plazo. No significa que no nos interese el mediano o el largo plazo, sino que tenemos una urgencia, tenemos una guerra y estamos en emergencia. Pero usted comenzó diciéndonos que algo que sería, digamos, trascendental y decisivo para el voto de confianza en Martos es que diga la verdad. ¿Concretamente en qué? Bueno, dos cosas, Jaime. Este gobierno, ya bajo la gestión de Pilar Macetti, está sincerando las cifras de los positivos y de los muertos a causa de la pandemia del COVID-19, algo que nos duele a los peruanos, que nos duele, porque no hay cosa que enerve más la dignidad de los peruanos que nos mientan, que nos digan, sí, la pandemia está de alguna manera controlada, estamos avanzando, que ya llegamos a la meseta y sin embargo vemos que la cifra de contagiados, que la cifra de muertos, que la gente cae en las calles por falta de atención médica porque no alcanza una cama en UCI. Y sin embargo las conferencias de prensa, las conferencias palaciegas nos pintaban de alguna manera que estábamos en Alicia, en el País de las Maravillas. Ya se están sincerando las cifras, es importante saberlas porque no se pueden adoptar medidas, no se pueden perfeccionar políticas públicas, sobre todo en materia de salud y de economía, si no sabemos el alcance, los estragos que está causando el COVID-19 en el Perú. Y que además detrás de esas cifras hay familias de luto que hay que atender. Ya se ha empezado, han habido anuncios importantes como esta pensión a favor de los niños y adolescentes que han quedado sin vínculos parentales, que fallecieron sus padres y parientes cercanos y se les va a dar una pensión, que es una cifra simbólica. Yo estimo que eso debe ir en aumento, pero ya se les ha, digamos, ubicado, ¿no? Y lo segundo, Jaime, que no tenemos el plan macroeconómico, no lo conocemos, no sabemos en qué estamos, no sabemos a dónde vamos. El marco macroeconómico. No sabemos hasta dónde podemos gastar en materia de los bonos. Esto que debió haberse publicado en el mes de abril, estamos en agosto y hasta ahora no lo conocemos. Dijeron que para agosto. El macroeconómico es indispensable conocerlo. Tiene razón. Saber nuestra situación económica en el país para precisamente enfocarnos a las medidas que debemos adoptar. Quizá el televidente no entiende el tema del plan macroeconómico, pero precisamente son esas cifras las que nos van a decir cómo estamos y a qué apuntamos y hasta dónde podemos comprometer la caja fiscal. Es verdad. Ana, yo le agradezco mucho por esta entrevista. Creo que ha sido muy sincera, muy ilustrada y creo que servirán muchas cosas de las que usted ha dicho esta noche para que Walter Martos pues, pueda encarar este complejo camino que tiene de aquí a los 30 días que le da la ley como plazo para su exposición ante el Congreso. Que tenga una buena noche, un abrazo a la distancia. Gracias. Nos vemos. Ana Jara con nosotros, expresidenta del Consejo de Ministros, quien, por cierto, le augura un futuro promisorio, ¿no? Positivo al señor Walter Martos en su exposición ante el Congreso de la República. Y claro, sí tiene experiencia en esto de la cuarentena, en el estado de emergencia. Él ha recorrido muchas regiones, muchos lugares del país. Bueno, vamos ahora al análisis político luego de esta pausa. Venimos con Fernando Tuesta Soldevilla, porque nada está dicho.